Súper. Y ahora para poder dar un poquito comienzo a lo que es, perdón, a lo que es el webinar, vamos a ver un pequeño videíto de un minuto de presentación de, de nuestra fundación, de ISF Bio Bio, ¿ya? Sobre los trabajos que hemos realizado como ISF desde nuestro inicio en el año 2018. Súper. Bueno, como pueden ver, desde el año 2018 hemos tenido una trayectoria bastante activa en la región y nos hemos mantenido vigentes pese al estallido social, pese a la pandemia y frente a los inconvenientes que han habido en el último tiempo. Si quieren conocer un poquito más de nuestro trabajo o quisieran ser parte del equipo, igual lo invito a seguir en redes sociales o contactarnos. Ahí está nuestra página web, nuestro correo, por si alguno nos quisiera contactar. Bueno, hoy está con nosotros el profesor Claudio Saror, profesor de profesión ingeniero civil químico, egresado de la Universidad de Concepción, doctorado en ingeniería química de la Universidad Imperial College en Londres, Reino Unido, académico del Departamento de Ingeniería Química en la Universidad de Concepción, con ramos como responsabilidad social en ingeniería, diseño de sistemas de tratamiento de residuos, gestión ambiental, entre otros. Es director ejecutivo del Consorcio 2030, que vincula las facultades de ingeniería de la UDEC, USACH, de la PUC de Valparaíso, y ha sido pilar fundamental en este consorcio. Es un tremendísimo currículum que tenemos invitado del día de hoy. Así que, profesor Claudio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y le entrego la palabra para que nos pueda presentar el tema de hoy. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, por un tema de facilidad de comunicación, voy a apagar mi video para poder compartir. Si tú me das la función de compartir, te lo agradecería. Ahí está. Adelante. Aquí. Entonces, bueno, buenos días a todos y todas. Es un placer estar con ustedes acá. Agradezco a Ingeniería Sin Fronteras por su invitación a compartir con ustedes visiones respecto al tema de agua limpia y saneamiento desde el punto de vista del Objetivo de Desarrollo Sustentable número 6. La idea es lograr identificar cuáles son los desafíos para obtener
un cierto grado de sustentabilidad de los recursos hídricos y al mismo tiempo satisfacer las necesidades humanas en torno a este vital elemento. He dividido esta presentación en 4 partes. En una primera voy a presentar brevemente la situación del agua en el mundo y en Chile. Luego, sucintamente, una revisión de cuáles son las metas que plantea el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 6 sobre agua potable y saneamiento, y abordar los desafíos que tenemos acá en Chile en esa materia y los desafíos para la ingeniería con algunas reflexiones finales. Primero, básicamente reconocer el hecho de que, algo pasó acá, reconocer el hecho de que nuestro planeta es un planeta azul, es un planeta cubierto de agua. Tenemos prácticamente más del 97% de la superficie terrestre cubierta con agua, del 75%, perdón, y un 97% del agua es básicamente agua salada, está en los océanos. El agua dulce se encuentra en estado sólido, en la forma de hielo, de nieves, en los glaciares, del orden de 2,1% del agua total, en acuíferos subterráneos del orden de 0,6%. Y fíjense ustedes que la cantidad de agua dulce superficial, que es a la que accedemos normalmente, el agua de los ríos, el agua de los esteros, de los lagos, alcanza a menos del 0,02%. Y justamente la distribución de las aguas en el contexto territorial depende de un fino balance entre entradas y salidas. Está fuertemente ligada al ciclo hidrológico que está movido por la energía solar y que de alguna manera permite ir transportando este vital elemento a través de toda la atmósfera terrestre del sistema hídrico, ya sea continental o oceánico. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos una cuenca hidrográfica, vamos a tener ahí entradas y salidas clásicas, ¿no es cierto? Lo que nos llega por vía de precipitaciones o condensación o aportes de otras cuencas, y lo que va saliendo producto de la evaporación, de la evapotranspiración que se produce por las plantas, y todas las escorrentías y descargas que eventualmente van a parar al mar, además de las extracciones que el ser humano hace y que no regresan a la cuenca hidrográfica. De ese balance, obviamente, va a depender mucho la disponibilidad de agua en sus diferentes formas que nosotros tenemos en una cuenca. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a ver, digamos, cuáles son las condiciones que de alguna manera existen en los territorios. Si nosotros observamos cómo se distribuye en el mapa planetario el agua dulce superficial, vamos a encontrar ríos, lagos distribuidos prácticamente en todos los continentes, y es en torno a esas cuencas donde los seres humanos se han ido instalando, porque necesitamos agua para nuestras funciones vitales. Y desde siempre, desde nuestros primeros ancestros, ha sido así. O sea, donde no hay agua no hay vida para el ser humano y otras especies. Y por tanto, esta distribución territorial del ser humano, evidentemente ligada al recurso hídrico, va a ir acompañada de un aumento salvaje de la población en los últimos 200, 220 años. Casi por un factor de 8, con una proyección de un incremento de un 20 a un 25% en los próximos 30 años, lo cual ejerce un grado de presión creciente sobre los recursos hídricos tan escasos. 0,02% del agua total es justamente la que sostiene a gran parte de estas poblaciones. Nosotros vemos los resultados, vamos a encontrar que prácticamente todo el sistema terrestre está bajo condiciones muy fuertes de estrés hídricos, en algunos casos incluso con niveles que prácticamente están en el límite de la capacidad de soporte de la vida en esos territorios. El planeta se encuentra sometido sobre todo en las áreas de mayor densidad poblacional, y Chile no lo hace mal a pesar de su baja densidad poblacional. Estamos en condiciones climáticas bien complejas, estamos en el 18º lugar del mundo en materia de estrés hídrico, afectando, digamos, un porcentaje muy significativo de nuestra población. ¿Cómo podemos afectar el agua? ¿Cómo la afectamos nosotros? ¿Cómo afectamos los recursos hídricos? Básicamente a través de 3 mecanismos. La intervención territorial que hacemos, donde vamos modificando las características de los diferentes ecosistemas, y obviamente eso altera los ciclos hidrológicos locales. El uso del agua, cuando extraemos agua de
de los distintos confinamientos acuosos, digamos, ríos, lagos, depósitos subterráneos, y cuando vertemos efluentes, descargas líquidas, después de que hemos utilizado esa agua. Y eso evidentemente tiene un efecto sobre la cantidad de agua disponible para los seres humanos y de su calidad. Hoy día son esos los dos problemas que enfrentamos a nivel planetario. Puede que haya agua, pero está en condiciones de calidad que no la hacen deseable para su consumo humano. En el caso chileno tenemos problemas, por ejemplo, en las aguas subterráneas de las zonas rurales, con contenidos de nitrato, con contenidos de pesticidas, con incluso material microbiológico que afecta directamente el potencial de uso de esas aguas para consumo humano directo, y obliga a invertir en tecnologías, en energía, en tratamiento, para hacerla accesible al consumo humano sin que eso represente daño a la población. Este es un mapa del mundo donde está la cobertura de agua potable en el año 90, hace 31 años atrás. Entonces, menos del 30% de la población mundial tenía acceso seguro a agua y saneamiento. Estamos hablando de esos países que están en azul intenso, tienen una cobertura de agua del orden del 90% hacia arriba. Pero ya los que están en celeste, definitivamente amarillo y rojo, tienen coberturas mucho menores. Y son países que tienen una gran densidad de población. Y en los últimos 30 años, el mapa mundial ha cambiado mucho, ha mejorado, porque ya vemos que en el 2015 prácticamente el 71% de la población mundial tiene acceso a agua potable de diferentes calidades y un poquito menos de un 40% ya logra tener acceso a un saneamiento seguro. Los grandes problemas siguen concentrándose en África y en algunos lugares de Asia y de menor medida en América Latina. Tenemos hoy día prácticamente 5.200 millones de personas que tienen acceso a agua potable, todavía nos queda un déficit muy grande de 2.600 millones que no lo tienen, y del orden de 2.900 millones que acceden a un saneamiento. Ahora, hoy día en el mundo hay del orden de 844 millones de habitantes que carecen de agua potable básica. ¿Ya? Cuando yo hablo de que no tienen agua potable, no quiere decir que no haya acceso a agua, puede que tengan agua ahí disponible en estero, en vertiente, pero no hay una potabilización mínima que asegure que no va a haber daño a la salud. Hay 2.300 millones de personas que aún carecen de saneamiento y casi 900 millones de personas que hoy día hacen sus necesidades, defecan, digamos, derechamente al aire libre, donde no hay ningún tipo de tratamiento sanitario. 80% de las aguas residuales que se botan a las vías fluviales todavía están sin tratamiento en el mundo. Hay un enorme déficit. Y eso tiene un efecto en mortalidad, en enfermedades. Este es un mapa de hace 15 años atrás de la Organización Mundial de la Salud, donde en azul intenso tenemos lugares con mayor mortalidad debido a problemas de carencia de agua potable o problemas de higiene y saneamiento deficiente. Lo más clarito, digamos, suerte de celeste pálido, son lugares donde hay menos de 10 muertes por millón de habitantes debido a estas causas. Pero tenemos a África, tenemos a América Latina y Asia, que sí tienen efectos mucho mayores, y la carencia de sistemas de potabilización y saneamiento, sumado a condiciones de sequía y estrés hídrico, provocan un poco menos de 2 millones de muertes al año por estas causas. Totalmente evitable. Estamos hablando de pleno siglo XXI, donde no es aceptable que mueran sobre todo niños y personas vulnerables producto del agua, que es un recurso fundamental. ¿Cuál es la situación de estrés o de los recursos hídricos? Bueno, prácticamente tenemos grandes avances. Un 80% de los países ha comenzado a moverse hacia una gestión integrada de los recursos hídricos, es decir, tratar de tomar medidas en políticas públicas, en acciones públicas o privadas, que permitan proteger recursos hídricos y tener un abordaje de mínima racionalidad en su uso. Si bien es cierto, la cifra es grande, su efectividad está limitada justamente por
la calidad de esa intervención. Por el otro lado, tenemos un estrés hídrico que hoy día afecta a 2.000 millones de personas en el mundo y, dadas las proyecciones de cambio climático, lo más probable es que esa cantidad incluso se puede triplicar en las próximas décadas. A modo de ilustración de la seriedad y severidad de este problema, es que en los últimos 100 años prácticamente hemos perdido el 70% de los humedales naturales por temas de desertificación, de cambio climático, de intervención humana, de mala gestión de las cuencas hídricas. Por otra parte, tenemos, se me tranca tenemos un par de definiciones que me gustaría a mí precisar. Siempre hablamos de sequía, estrés hídrico, emergencia hídrica, y es conveniente poner la pelota al piso para ver de qué se tratan estos términos. La sequía es un fenómeno meteorológico. Cuando hablamos de sequía es un fenómeno que obedece a una reducción, una escasez temporal de agua en un ecosistema en comparación al suministro normal en un cierto periodo de tiempo. Es decir, cuando hablamos de que hay sequía en tal región es porque ha habido una reducción del input de agua a ese ecosistema en relación a sus valores históricos. ¿Ya? En general, la principal causa de una sequía es la escasez de precipitaciones de lluvia. Eso se le llama sequía meteorológica. Pero también obedece que puede haber insuficiencia de recursos hídricos en los ríos o embalsados respecto a los valores históricos, y ahí se habla también de una sequía hidrológica. Por otra parte, cuando hablamos de estrés hídrico, estamos hablando de un concepto que está asociado a un balance entre la demanda de agua y la cantidad disponible en un periodo determinado. Una cantidad disponible para consumo humano. ¿Ya? Y cuando hablamos del nivel de estrés hídrico, es una relación que hay entre el total del agua dulce extraída por los principales sectores económicos, y aquí hablamos de sectores económicos en general de todas las extracciones humanas, ¿ya? Dividido por el total de recursos hídricos que están disponibles teniendo en cuenta todos los servicios ecosistémicos que están presentes en una cuenca, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de escasez, otra vez tengo dificultades acá con... Cuando hablamos de escasez hídrica, aquí hay un concepto un poquito más amplio y general, que se refiere a la falta de recursos hídricos para satisfacer las demandas de consumo de agua en una región. Cuando tenemos una demanda de agua para consumo humano y todas las actividades productivas mayores que los ingresos y el stock existente de agua en una cuenca, entonces hablamos de que hay escasez hídrica. En Chile esto está relacionado con un concepto legal. Se decreta escasez hídrica de acuerdo al Código de Agua, ya cuando existe una condición extraordinaria de sequía, de acuerdo a los datos de precipitaciones, del sistema hidrológico, de los caudales, de los volúmenes envasados, etc. Y entonces esta nueva condición legal le entrega atributos a la Dirección General de Agua para tomar medidas de mitigación y reducir los daños económicos y humanos que puedan ocurrir debido a esta condición de insuficiencia de recursos hídricos. ¿Qué pasa? Que en general la capacidad de cualquier ecosistema local para poder suministrar alimentos y agua a las comunidades locales depende de factores que son externos a la sociedad. Depende del sol, depende del ciclo hidrológico, depende de la temperatura. Y esos factores son absolutamente dinámicos. Nosotros tenemos un patrón de cambio en las temperaturas, en las precipitaciones, en la luminosidad, que se traduce en que las condiciones locales tienen un patrón de conducta variable. Cuando esa variación es cíclica y es estable, los seres humanos nos vamos ajustando a esas condiciones, nos vamos adaptando.
Pero cuando comienza a haber un cambio en esos patrones en el tiempo, que es lo que estamos hoy día vislumbrando con la aceleración del cambio climático, entonces se nos descompaginan un poco las variables agroclimáticas y localmente el ser humano puede que no logre adaptarse porque el territorio que habitan ya prácticamente no es un territorio que puede sostener la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado que están ahí. En condiciones de extrema emergencia hídrica, escasez hídrica, vamos a necesitar importar recursos hídricos o mover a la población y reducir su actividad, cosas que hoy día son bastante complicadas. La tendencia de cambio climático ya hace un par de días atrás salió el último informe del panel intergubernamental para el cambio climático. Las proyecciones son bastante preocupantes. Estos son datos de reducciones de precipitaciones o variaciones de precipitaciones en el último siglo. Y vemos cómo Chile, la África subsahariana y algunos otros países han experimentado reducciones de incluso sobre el 50% de las precipitaciones que caen en promedio respecto a datos históricos. Y las proyecciones para más adelante nos muestran reducciones importantes en todas las regiones tropicales y subtropicales. Chile en particular tiene ahí una situación bien compleja. La sociedad humana ha estado consciente de los problemas de sustentabilidad en general desde hace ya bastante tiempo. Llevamos medio siglo o un poco más de medio siglo preocupándonos de no solamente el tema de los recursos hídricos, está el problema de los recursos energéticos, de los recursos bióticos, de la biodiversidad que está siendo afectada, de los problemas de contaminación de agua y de la atmósfera, en fin, diferentes problemas que atentan contra la sustentabilidad de la sociedad humana, y ni hablar de las dimensiones sociales, de creciente inequidad, etc. Y estas iniciativas, como el informe de la Comisión que Naciones Unidas conforma en el año 87, el famoso informe de Brundtland, digamos, donde se acuña el concepto de desarrollo sustentable, que se afianza algunos años más tarde en la Cumbre de Río en 1992 con la Agenda 21, son elementos fundacionales a partir de los cuales se han venido desarrollando las políticas internacionales y las políticas nacionales, y ya matizada también por postulados un poco más valóricos, como el que estableció la Carta de la Tierra hace 21 años, o recientemente, hace 6 años atrás, la encíclica Papal Laudato Si, el cuidado de la casa común. Y en ese marco, uno de los logros más importantes ha sido establecer el derecho al agua y al saneamiento como derecho humano. El año 2002 se establece en Naciones Unidas el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible para su uso personal y doméstico. Y eso se refrenda el año 2010 por la Asamblea General de Naciones Unidas, que explícitamente reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Aquí hay un punto no menor. Este es un derecho humano y por tanto los estados deben ser garantes de tal derecho. Probablemente vamos a tener que la constitución política de nuestro país que surja de la convención constituyente probablemente va a abordar de manera muy explícita estos temas, porque una parte importante de los delegados electos llevan dentro de sus posiciones una visión bastante asertiva de que este derecho no está garantizado actualmente por el marco normativo chileno, y es sobre lo que hay que entrar a picar con bastante profundidad para que sea realidad. Porque Chile vive hoy día una situación desesperada en materia de escasez hídrica, y la proyección a futuro es bastante preocupante, por decirlo menos. Cuando nosotros vemos el agua y saneamiento, eso está vinculado prácticamente con todos los otros desafíos que existen para lograr el desarrollo sustentable. Está directamente vinculado, obviamente, con energía, cambio climático, afecta a la producción de alimentos, tiene que ver con los temas sociales, con los temas ecosistémicos. Y en ese sentido, los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable que fueron emitidos hace 6 años atrás por parte de Naciones Unidas, nos habla una suerte de ordenamiento, de cierto grado de rayado de cancha de los diferentes temas
a través de cada uno de estos objetivos de desarrollo sustentable. Y el objetivo 6, en particular, que es el que nos convoca hoy día, es agua limpia y saneamiento, que de alguna manera nos va focalizando en medidas para garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sustentable, así como el saneamiento para toda la humanidad. Y esto a través de diferentes ejes que tocan el aprovisionamiento de agua potable, saneamiento y higiene, calidad de agua, gestión de recursos hídricos, el tema de la recuperación de los ecosistemas asociados al agua, la cooperación internacional para abordar estos grandes desafíos a nivel global y local, y algo que es fundamental, la participación ciudadana, la participación de las comunidades locales en el diseño e implantación de las distintas acciones. ¿Cuáles son las metas? Son bastante concretas. Hay una primera meta que es lograr el 100% de acceso equitativo y universal a agua potable a un precio accesible para todos. El segundo tiene que ver con lograr un acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene para todos y poner fin a la defecación al aire libre y poniendo especial atención a las necesidades de las mujeres, las niñas y las personas en situaciones vulnerables. Todo esto se despliega en una serie de hitos y medidas concretas que van orientadas a motivar a que los diferentes países de las Naciones Unidas busquen ahí oportunidades para que sus políticas públicas, para que sus incentivos, para que su marco normativo vaya avanzando en el logro de estos dos objetivos que son fundamentales. Y después vienen temas no menores, porque tienen que ver también con aspectos fundamentales asociados a la salud y a la protección de los recursos hídricos, el mejoramiento de la calidad del agua. Y para eso hay que reducir la contaminación hídrica, evidentemente el control de los efluentes que hoy día prácticamente llegan en su gran mayoría sin tratamiento. A nivel mundial, en Chile tenemos bastantes avances en las últimas 2 décadas en esas materias. Eliminar los vertidos y reducir al mínimo las descargas de productos químicos peligrosos, de materiales, y aquí estamos hablando no solamente de la industria, esencialmente de la agricultura, los pesticidas, todos los biocidas que se utilizan en la actividad agrícola para fomentar un aumento de productividad, los nutrientes que se vierten, evidentemente afectan directamente la calidad del agua y todo el ecosistema acuático. Reducir la cantidad de agua residuales sin tratar, aumentar el reciclado y reutilización de agua, sobre todo a nivel del aparato productivo. Y el otro objetivo es aumentar la utilización eficiente de los recursos hídricos, asegurando una sustentabilidad en la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez, reducir los impactos sociales, etc. Y no menor es el tema de la gestión integrada de recursos hídricos en todos los niveles. Este es uno de los grandes déficits, no que no se estén tomando medidas, es que todavía es demasiado precario. En Chile hemos intentado abordar este tema, hay restricciones legales, hay una gran barrera normativa institucional que tiene que ser vencida para poder lograr una gestión integrada de cuenca. Fíjense ustedes, la cuenca del río Biobío está dividida en 2 regiones, la región del Biobío y la región de la Araucanía, cada uno de ellos con sus propios mecanismos de gestión territorial, donde no hay una coordinación que integre las miradas respecto a cómo gestionar una cuenca desde su nacimiento hasta el fin. Y ni hablar del resto del país, donde ni siquiera las medidas se toman con un concepto sistémico. Generalmente son medidas que se toman sectorialmente sin mirar hacia el lado, sin mirar los efectos aguas abajo, sin un concepto de ciclo de vida. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, ya vemos nosotros los problemas que hay con los ecosistemas boscosos, de montaña, de los humedales, que tenemos situaciones realmente penosas, digamos, en nuestro territorio, cómo nos comemos los humedales porque no hay una planificación territorial ni una gobernanza que permita proteger esos recursos hídricos frente a iniciativas que son más por el lado de la economía, de ir mejorando la producción, de ir mejorando los índices macroeconómicos, pero en desmedro de nuestra sustentabilidad ambiental futura. Y la parte no menos importante es la cooperación internacional, porque hay países que no tienen recursos para esto, no tienen la tecnología, no tienen el know-how, y por supuesto para poder generar mejoras a nivel de agua potable y saneamiento se requiere incorporar
no solamente recursos financieros, recursos tecnológicos, buenas prácticas, etcétera, en materia de cómo almacenar y acopiar agua, obtener agua potable a partir de fuentes salobres, aprovechar eficientemente los recursos hídricos a través de una buena planificación territorial, de una gestión de cuencas, tratamiento de aguas residuales, reciclaje y reutilización. Y el último punto, que es fundamental, es la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y saneamiento. Este es un elemento central. ¿Qué pasa con Chile? Bueno, Chile tiene una extraordinaria heterogeneidad de recursos hídricos. De verdad es un país privilegiado, único, en la amplia distribución de ecosistemas que tenemos, donde el agua evidentemente es un soporte central. Desde el norte seco hasta la zona austral llena de glaciares, pasando por diferentes climas. Nosotros tenemos una heterogeneidad climática única, reconocida como algo muy específico. No hay otro país que tenga todos los climas que uno puede imaginar en un solo territorio, en un solo país. Y eso nos lleva, digamos, a una situación en la cual los diferentes segmentos de nuestro territorio, las diferentes regiones, nos ofrecen diferentes tipos de desafíos. Cuando nosotros vemos cómo se distribuye la temperatura media anual, las precipitaciones, cuál es el estado de los caudales de los ríos, Chile está dividido prácticamente en tres segmentos. Hay uno en la zona norte, en la cual evidentemente bajas precipitaciones, caudales pobrísimos, temperaturas media anuales bastante altas, versus el extremo sur, donde se da la situación contraria, y un segmento central en que coexiste una transición desde estos climas más agrestes, más cercanos a sequías, ¿ya? Hasta aquellos que tienen precipitaciones y condiciones, digamos, agroclimáticas mediterráneas. Cuando nosotros tipificamos las características de un cierto territorio respecto a la disponibilidad de agua, generalmente hablamos de estrés hídrico, cuando la disponibilidad de agua, el input de agua en el territorio, en la cuenca, es del orden de 1.700 metros cúbicos por persona al año o menos. Esto parece una cantidad salvaje, sí, pero es lo que entra. No estamos hablando o de lo que está disponible, no estamos hablando de lo que cada persona puede acceder, porque no todo eso es capturable, es accesible. Hablamos de estrés hídrico cuando esa cifra es inferior a 1.000 metros cúbicos por persona al año, y ya tenemos escasez absoluta de agua, que es un poco lo que ocurre en el norte de Chile, con valores inferiores a 500 metros cúbicos por persona al año. Y esto es algo que en el caso de Chile presenta bastante dificultad cuando uno trata de hablar de una política nacional. Es imposible, porque tenemos lugares en el país, desde el punto de vista de extensión territorial bastante amplio, donde hay escasez hídrica absoluta, ¿ya? Y el resto del país tiene un nivel de estrés hídrico, de escasez hídrica, bastante grande, que abarca prácticamente el 80% del territorio. Un ejemplo, la cuenca del Loa. Aquí tenemos una cuenca de 33.000 y tantos kilómetros cuadrados, con un caudal medio del río Loa que no supera los 3 metros cúbicos por segundo como promedio, una población que representa un 7-8% de la población nacional, pero con precipitaciones de 4 milímetros al año, donde prácticamente el 95% o más del agua que se consume por parte de los seres humanos es para la actividad minera, ¿ya? Un poquitito para riego, otro poquitito para agua potable. Aquí se concentra una importante actividad económica, está toda la minería no metálica del país, pero también hay actividad agrícola, la gente tiene que vivir, tiene que producir sus alimentos, requiere agua. Entonces aquí hay una tipología de problema que difiere mucho con la tipología de problema que nos ofrece la cuenca del Biobío, una cuenca de tamaño un poco menor, con una cantidad de población bastante mayor. Aquí estamos hablando prácticamente de casi 1,5 millones de habitantes, con precipitaciones de 1.200, 1.300 milímetros al año, con agua de riego consumida como dominante, digamos, por toda la actividad agroforestal que existe. Estamos hablando de 180 metros cúbicos por segundo utilizados en la agricultura como promedio de un año normal, y con una múltiple cantidad de actividades productivas que van desde el sector energético hasta producción agroforestal industrial. La parte energética
no es menor porque en la cuenca hidrográfica del Biobío se concentra el 46% de la capacidad hidroeléctrica instalada del Sistema Eléctrico Nacional. Entonces acá hay un tema también estratégico, porque frente a una condición de sequía que el país vive, producto en este periodo último de una predominancia del fenómeno de la Niña, estamos viviendo un periodo decadal muy cargado a un déficit de agua, probablemente en algunas décadas más puede revertirse, pero hay un fenómeno de cambio climático que es inevitable, que nos va llevando a una condición cada vez más extrema de estos fenómenos más globales de oscilación del sur. Si nosotros vemos la situación de déficit, debe ser más o menos la cifra parecida a la de hoy, porque no han variado los últimos 2 años, los déficits de agua superan el 90% prácticamente en la zona norte, desde la región, si tomamos de la región de O'Higgins hacia arriba, déficit de 70, 80, 90, y el resto del país no lo hace menos. O sea, el resto del país ha tenido claramente un déficit en prácticamente todas las regiones, excepto en las zonas extremas, en la zona austral y en el extremo norte de Chile. Y aquí nos encontramos con una situación de escasez hídrica que afecta al 70 y prácticamente 12, 14 millones de habitantes, estamos hablando del 70% de la población, 76% de nuestra superficie está afectada por sequía, desertificación y suelo degradado. Yo me recuerdo cuando era más joven, tenía la edad de la mayoría de ustedes, se hablaba siempre que la mitad del país estaba desertificado. Y ya estamos hablando de más de 3/4 de nuestro territorio. Y lo que es peor, la mayoría de los glaciares, estamos hablando del orden de varios centenares, están en retroceso por aumento de temperatura. ¿Ya? Muchos acuíferos, 110 acuíferos importantes, están con demanda comprometida superior a su recarga. Y aquí nos enfrentamos en una problemática real. Gran parte de la población nacional y gran parte del Producto Interno Bruto productivo está aquí, está en esta zona. Y si ustedes ven, estamos hablando de la región del Biobío hacia el norte. Y nos podemos ir 2 regiones más abajo y vamos a seguir encontrando déficit de 30, 40. Es decir, todo el territorio nacional que concentra sobre el 90% de la población y prácticamente el 97% del Producto Interno Bruto productivo está afectado por una escasez hídrica preocupante. Y más preocupante aún es que hemos tenido una tendencia de reducción creciente en cuencas que son cuencas que abastecen prácticamente al 70% de la población, entre la cuenca del río Aconcagua y del río Maule. ¿Ya? Reducciones de entre el 13 y el 37% en los caudales. Y hay una proyección de aumento de temperatura en los próximos 40 años que va entre 1 a 2,5 grados de aumento dependiendo en qué parte del territorio nacional nos ubiquemos, con producción de precipitaciones de hasta 50% y mucha pérdida glaciares. Si ustedes alcanzan a ver las fotitos de aquí abajo, aquí tenemos un mapa donde está ubicado justamente el epicentro de la reducción de precipitaciones, está justo en la región del Biobío y la región de la Araucanía. Y si vemos ahora cómo se distribuye en la zona centro-sur, estamos hablando en todo el Valle Central, los glaciares que aparecen acá rodeados de una línea azul, esto va reduciéndose gradualmente. Vamos a perder un porcentaje no menor de los glaciares de la zona centro-sur. Nos vamos todavía quedando, afortunadamente, con las grandes reservas de glaciares en el extremo sur de Chile. ¿Cuáles son las consecuencias de la reducción de recursos hídricos? Bueno, hay obviamente limitaciones al suministro de agua potable, reducción de la disponibilidad de agua de riego, limitaciones de agua para el sector industrial y disminución del potencial hidroeléctrico. Es decir, los impactos a los seres humanos en términos de salud, de producción de alimentos y de actividad económica son evidentes. Y nosotros en Chile estamos transitando prácticamente de manera ineludible una situación de relativa abundancia que hemos tenido en la primera parte, digamos, de este desarrollo independiente, ya de nuestro proceso de industrialización de principios del siglo XX hasta finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y estamos entrando ahora en una situación de extrema escasez en poquísimas décadas. No hemos tenido tiempo para la adaptación
y no va a haber tiempo para adaptación, porque este es un proceso que se hace cada vez más intenso. ¿Cuál es la distribución del consumo de agua hoy día? Prácticamente 70-80% se lo lleva el sector agropecuario. La industria, la minería, el 15%, el consumo humano urbano un 11% y el consumo humano rural un 1%. Esas son cifras gruesas publicadas por el Ministerio de Medio Ambiente recientemente. Y esto es algo que obviamente no es homogéneo, porque si nosotros vemos cómo se distribuye la cobertura de agua potable y saneamiento en Chile entre el sector rural y el sector urbano, bueno, entendiendo que hay casi 18 millones de habitantes que vivimos en ciudades, representando un 88% comparado con 2 millones y tantos de habitantes que están en zonas rurales. Bueno, el 99,9% de nosotros cuenta con una cierta cobertura de agua potable y tratamiento básico de agua servida. Estamos hablando de asentamientos urbanos. Mientras que en el sector rural, el 47% no cuenta con abastecimiento regular de agua potable. Hay un cierto porcentaje que se abastece de agua de pozo, en general asociado a los programas de agua potable rural que tiene el Ministerio de Obras Públicas. Hay un 11% que se abastece directamente de ríos, esteros, vertientes, y hay un 6%, que vive del agua que le traen los camiones aljibes. Y esto ustedes lo pueden constatar en nuestra propia región, Florida y otros lugares, que si no fuera por los camiones aljibes que traen agua para consumo humano, simplemente no podrían vivir en ese territorio. 85% de la población rural no cuenta con tratamiento básico de agua servida. Entonces, hay una brecha muy significativa en nuestro país que de alguna u otra manera debería llamar nuestra atención, eso sumado a los problemas que tenemos, que es una carencia de gestión integrada de cuenca, un marco normativo y una institucionalidad asociada al tema del agua que es absolutamente insuficiente para abordar toda la problemática que enfrentamos en materia de agua y saneamiento. Hay una dispersión gigantesca en el marco normativo, hay N+1 instituciones que tienen sus manitos puestas en diferentes aspectos de saneamiento, de agua, de recursos hídricos. Lo peor de todo es que cuando uno trata de abordar la información existe una dispersión enorme respecto a cantidad, calidad, etcétera, o simplemente no hay información confiable. Y las tecnologías que nosotros tenemos en muchos lugares en materia de, por ejemplo, sistemas de distribución de agua, son obsoletas. Hay pérdidas enormes de agua potable que se producen por filtraciones en los sistemas de distribución. Hay carencia, digamos, de tecnologías robustas en temas de utilización de agua de mar, en aquellos lados donde es factible usar aguas salobre, en fin. Tenemos ahí una enorme cantidad de pega por realizar. ¿Y cuáles son las medidas que directamente surgen para enfrentar la crisis hídrica en Chile? Lo primero es obviamente abordar el tema de la gestión integrada de cuencas, cosa que no es posible si no modernizamos la institucionalidad y el marco normativo. Eso está totalmente de la mano. La gestión integrada de cuentas requiere información, requiere capital humano, requiere gobernanza, requiere un marco normativo que promueva aquello. Y por tanto aquí hay que entrar a picar, es algo que se resuelve en el tiempo. Hay que partir por el cambio del marco constitucional y todo el código de agua debe ser revisado en función de esos cambios. El código de agua nuestro tiene bastantes décadas desde la última vez que tuvo cambios significativos y solamente ese trabajo va a tomar un enorme esfuerzo legislativo. Esto es una medida de largo plazo. Esto ustedes lo van a vivir en vivo y en directo a lo largo de los primeros años de su vida profesional y probablemente a muchos y a muchas de ustedes les va a tocar jugar un papel importante en alguna dimensión de este ejercicio, que es un ejercicio colectivo, porque no es un tema político solamente, tiene que ver también con cómo la ciudadanía manifiesta sus propias visiones respecto a lo que ellos viven localmente. La visión local es fundamental, junto también a la visión del mundo científico que aporta la mirada respecto a los estados en que se encuentran esos ecosistemas y las proyecciones a futuro. Cuando nosotros vemos ahora otros aspectos, bueno, asegurar el 100% de agua potable y saneamiento en las zonas rurales, eso es algo inmediato, hay que lograrlo, eso es un tema de políticas públicas, es un tema también de cómo localmente se destinan los recursos, los incentivos, los aportes tecnológicos y financieros para que podamos resolver un problema que es inaceptable.
Hay un 12% de nuestra población que todavía no está de acuerdo a los estándares mínimos básicos que se establecen para asegurar que no hay daños a su salud y a su bienestar. Incrementar el uso eficiente del agua, eso es súper importante. Nuestra industria todavía no se pone pantalones en largo en esto. Si bien es cierto, ha habido enormes avances. Yo recuerdo hace 4 o 3 décadas atrás, para producir una tonelada de celulosa, uno hablaba del orden de 150 metros cúbicos de agua por tonelada. Hoy día estamos hablando de 30, 40 metros cúbicos por tonelada. Para producir una tonelada de cobre, antes hablábamos de 180, 200 metros cúbicos de agua, hoy día estamos hablando 40, 50 metros cúbicos. O sea, el reciclaje, la reutilización se ha ido abordando lentamente, pero los incentivos son bajos. Hoy día sale económicamente no rentable, si uno ve la rentabilidad privada, de hacer enormes inversiones en recircular agua cuando el agua no está saliendo tan barata porque se haga a un precio que está establecido con una óptica privada y no con una óptica social. Y finalmente, el tema de las tecnologías de potabilización, de saneamiento e higiene. Evidentemente aquí nosotros tenemos que intentar buscar mejoras, no solamente en la tecnología a partir de la cual yo transformo un agua en un agua segura, sino que también nuevas fuentes de agua. Tengo que buscar cómo transformar de manera económica el agua de mar en un agua potable a través de tecnologías de desalinización que están establecidas en el mundo. Aquí mismo en Concepción tenemos al profesor Rodrigo Borges del Departamento de Ingeniería Química, que ha sido uno de los mayores innovadores en estos temas, aplicando tecnologías de membrana súper establecidas, pero en condiciones tales que permite abaratar de una manera significativa no solamente la inversión, sino que también los costos de operación. La capacidad de capturar agua. Nosotros estamos perdiendo un montón de agua en sectores donde no hay agua. Ya no capturamos las aguas de lluvia, no capturamos el agua de la niebla nocturna. Recuerden, tenemos las vaguadas costeras que nos traen una gran cantidad de humedad y eso muchas veces se pierde. En el norte de Chile, en Iquique, recuerdo, en Alto Hospicio, instalaron una red de pescadores, unas mallas Rachel, que les permitían capturar varios metros cúbicos de agua, nada más que el agua de la noche, que esta condensación que se produce del agua de mar, una niebla que se dispersa, pero al capturarla tú la puedes nuclear y obtener agua. Y algo que es no menor, tenemos que mejorar la infraestructura hídrica. A nivel urbano, los sistemas de distribución de agua presentan pérdidas del orden del 20, 30, 40% en algunos lugares. Son sistemas muy antiguos. Tenemos terremotos, tenemos sismos que los van fracturando y cuesta muchísimo el monitoreo y el reemplazo de esas líneas. Y a veces se paga el costo de la pérdida. Pero lo peor de todo, nuestra capacidad de embalsamiento hoy día es limitada, ya muy limitada. Esos proyectos fueron diseñados con condiciones climáticas de hace décadas atrás. Hoy día tenemos otras. Tenemos que pensar en la distribución de agua. Hoy día son canales abiertos con unas enormes pérdidas de evaporación para las aguas de riego, incluso las tecnologías de riego. Entonces, ahí viene la oportunidad para la ingeniería, porque ahí jugamos un papel fundamental. Si ustedes ven todo esto, la tecnología es nuestra. Y más aún, estamos viviendo los albores de la cuarta revolución tecnológica con sensores inteligentes, con robótica avanzada, con interconectividad entre sistemas digitales, entre máquinas, la famosa Internet de las Cosas, la inteligencia artificial que nos permite utilizar algoritmos poderosos no solamente para procesar grandes cantidades de datos, sino que también para tomar decisiones en base a la aplicación de modelos de optimización dinámicos, etc. Y todo esto, digamos, complementando las tecnologías convencionales. No se trata de refundar nuevos sistemas de tratamiento de agua servida. O sea, yo voy a seguir utilizando, no sé, sedimentadores, voy a seguir utilizando unidades de flotación, voy a seguir usando sistemas de tratamiento biológico para remover la DBO5. O sea, eso está. Pero obviamente con la aplicación de estas tecnologías, yo puedo tener primero un diseño muy mejorado y sobre todo sistemas de control de procesos que permitan incrementar la eficiencia y efectividad en general de estos sistemas. Ha habido muchos avances en este tema. De hecho, hay un documento que ahí se los pongo que es manejando, digamos, la cuarta revolución industrial para el agua, que es un bonito documento que sacó como parte del
del Foro Económico Mundial del año 2018, es un documento que está en internet, donde hay diferentes avenidas que se abren para quienes quieran innovar en estos temas, porque no podemos nosotros resolver los problemas actuales con tecnologías que fueron desarrolladas para problemas que ya no existen. Y en ese aspecto yo creo que el mejor ejemplo quizás es lo que se nos ofrece a nivel de la agricultura. La agricultura que es responsable del 70 al 80% del consumo de agua en el país y en el mundo, con una ineficiencia salvaje. Nosotros tenemos que entregarle el agua a la raíz de las plantas. Eso es, no es para limpiar la hojita, es para permitir el transporte de los nutrientes desde el suelo hasta las hojas, que es donde se realiza la fotosíntesis. Ese es el objetivo primario del riego. Poder mantener ese equilibrio que la naturaleza no es capaz de darnos, lo damos nosotros a través de un input extra. Y eso se hace hoy día por canales abiertos, incluso se hace con riego por goteo, etc. Con las nuevas tecnologías, estamos midiendo los parámetros de humedad, de temperatura, de potencial redox, podemos medir variables climáticas, podemos tener imágenes, mapas de calor a través del uso de drones, parámetros biológicos de las plantas directamente a través de sensores bioquímicos, algoritmos de modelación y optimización que nos permiten entregar el agua en el momento preciso, incluso en la cantidad precisa. Y ese riego de precisión, que ya no es riego por goteo, es un riego que usa toda la información disponible del sistema ambiental, del sistema biológico, del sistema geoquímico, para poder optimizar el crecimiento de la planta y obviamente obtener el mejor resultado con mínimo de agua. Esto es algo que se viene desarrollando ya, no hay que inventarlo. Países como Israel, por ejemplo, algunos otros países del Medio Oriente que tienen recursos y capital humano, han desarrollado estas cosas a un nivel que ya nos comienza a mostrar el futuro de esta nueva industria, por decir así, que ya no es la agricultura que conocemos y que hemos conocido tradicionalmente. En Chile no tenemos nada de esto. Si hay por ahí algún proyectito demostrativo, obviamente hemos tenido muchos avances, sobre todo en riego por goteo, con un cierto grado mínimo de inteligencia. Se conecta a un sensor de humedad en el suelo y en función de eso se regula el caudal. Pero está toda esta otra plétora de oportunidades, sobre todo aprovechando estas nuevas tecnologías. Cerrando un poco, hay que entender que, si bien es cierto, es un problema fuertemente determinado por la naturaleza domina el ciclo hidrológico, el ser humano contribuye a través de su interacción con la naturaleza, de su intervención territorial, de sus extracciones, de sus desechos, a ir variando ese panorama, y ahí es donde tenemos responsabilidades, porque nosotros somos los que consumimos agua. Nosotros como personas gatillamos un sistema económico que eventualmente interviene en los ecosistemas. Y de alguna forma tenemos que ir asumiendo una responsabilidad individual dentro de un contexto colectivo. Nosotros somos responsables de nuestras propias conductas. Nadie determina, en esencia, el libre albedrío de lo que yo hago al despertar, cómo viajo, cómo consumo, cómo tomo decisiones, dentro de ciertos marcos que la sociedad establece. Y en ese sentido hay que entender que nosotros deberíamos comenzar a preocuparnos de que todo lo que hagamos tenga también una dimensión agua, una dimensión hídrica. Cuando compremos algo, ¿cuál es la huella de agua de ese producto? ¿Cómo ese producto se compara con otro? Eso no lo vemos todavía, porque todavía no tenemos ecoetiquetado obligatorio, como hay, por ejemplo, para las características nutricionales de la mayoría de los alimentos. Lo mismo ocurre también con cambio climático. Hoy día la huella de carbono se declara en el comercio industrial, se declara en Europa en particular, en una cartera bastante amplia de productos, pero no en el resto del mundo, es voluntario. Estos son cambios que hay que dar. Obviamente que van a pasar por temas legales, pero nuestra conducta no tiene que estar esperando que tengamos indicadores o que la ley diga lo contrario. Hay cosas importantísimas. La educación. Para mí, en todos los problemas ambientales, incluyendo el tema del agua y saneamiento, la educación es un componente clave. Vivimos una sociedad de creciente incultura, no solamente en Chile, es global, crecientemente dominada por visiones que nos tratan de meter a través de los medios de comunicación de masa, etc. No vamos a hablar de eso. Y lo que tenemos hoy es una realidad. La realidad es que necesitamos educar más allá de que lo que la prensa o los medios de comunicación digan, más allá incluso de lo que los
sistemas de educación formal nos ofrecen. Y en ese aspecto, Naciones Unidas, a través de diferentes iniciativas, pone a disposición un montón de recursos, videos, guías como esta, las 170 acciones diarias que te permiten abordar los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Y para cada objetivo de desarrollo sustentable te ponen ahí 10 medidas que tú puedes tomar o dejar, pero que te dan de alguna forma luces a lo que tú puedes hacer como individuo, como miembro de una comunidad, como profesional. Uno de mis héroes de mi juventud, Jacques Cousteau, no sé si ustedes han tenido la oportunidad tuvieron la oportunidad en alguna instancia de ver El mundo submarino de Jacques Cousteau, tipo que dedicó su vida a la exploración marina, un biólogo, explorador, en fin, tiene varios títulos, fotógrafo extraordinario. Fue el que revolucionó la fotografía submarina. Y él fue uno de los grandes promotores en los últimos años de su vida, y sobre todo a través de la conciencia que fue creando con estos programas de un potencial educativo gigantesco, para demostrar que el mar era un repositorio fundamental de la vida. Y no solamente de vida que existe en el mar, es también el reservorio fundamental del agua. El 97% del agua en la Tierra está en el mar. Y el agua que bebemos, alguna vez fue agua de mar, alguna vez fue glaciar, alguna vez fue lluvia, alguna vez fue agua de río o de un acuífero subterráneo, pero vuelve todo al mar. Alguna vez el agua que está en esa montaña va a llegar al mar en 10, 50, 1000 años más. Y eso ya Cocteau lo transportó, lo transfirió con sus programas educativos y también con su enorme aporte al mundo científico. ¿Por qué lo llamo colación? Porque él acuñó una frase que hizo mucho sentido en una época y que hace mucho más sentido hoy día. El ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Hoy día tenemos en el mundo montones de acciones que fueron gatilladas justamente por la lucha que Jacques Cousteau hizo en esta materia y que su legado, su gente ha seguido haciendo. ¿Ya? Importante, el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. No quiere decir que el 22 de marzo sea el único día en que nos tenemos que preocupar del agua. Es el día que está dedicado a que pensemos en el agua, generemos iniciativa, podamos nosotros, desde nuestra acción individual, familiar, ciudadana, profesional, pensar en cómo podemos contribuir en esta materia. Y aquí yo creo que es súper importante entender que gran parte de estos problemas vienen cuando no tenemos conciencia de la severidad de la problemática. Nosotros podemos, en esencia, sentir cognitivamente que esto es un problema. Pero como dijo un viejo proverbio escocés, nunca sabremos el valor del agua hasta que no se seque el pozo y no moramos de sed y no podamos producir nuestros alimentos. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos que posicionarnos y piensen siempre que hoy día la humanidad enfrenta un problema. Es toda la humanidad, no solamente la población chilena que está en un territorio con escasez hídrica o con emergencia hídrica. Es todo el globo terráqueo. Y que no solo enfrenta el problema de agua y saneamiento, enfrenta las consecuencias del cambio climático, enfrenta el deterioro de su ecosistema y pérdida de biodiversidad, enfrenta los problemas de inequidad social, de violencia de género, etcétera, que de alguna u otra manera son comunes para todos. Y tenemos que pensar globalmente, tenemos que buscar fórmulas que nos acomoden, que sean capaces de vertebrar las experiencias de un territorio para transferirla a otro. Y en eso hemos avanzado. La comunidad internacional hoy día está organizada, el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente es un muy potente marco institucional internacional, pero la acción es local. No sacamos nada con hablar globalmente y hablar de los ODS aquí y allá, si no lo plasmamos en nuestra vida cotidiana. Ustedes como Ingenieros Sin Fronteras trabajan activamente en esto. Eduardo me contaba los proyectos de captación de agua lluvia que están haciendo las zonas rurales en Florida, etcétera. A mí me parece extraordinariamente potente. Y piensen aún más, la mayor parte de ustedes el día de mañana o va a estar en algún segmento del ámbito público, van a ser parte de consultoras en ingeniería o medio ambiente, van a ser parte de los profesionales, hombres y mujeres que están moviendo el aparato productivo de este país. Y no se olviden nunca de su responsabilidad social y ética de velar justamente por temas como lo que hemos hablado. El agua
no es un recurso económico. El agua no se costea en base a cuánto me cuesta por metro cúbico comprársela a un proveedor, o cuánto me cuesta pagar la licencia de extracción, o cuánto me cuesta la energía eléctrica o bombeo, o cuánto me cuestan los reactivos químicos para, no sé, para flocular. No, no, esa no es la valoración del agua, ni siquiera económica. La valoración del agua requiere precisiones mucho más potentes que esa. Hay un efecto ecosistémico, hay un efecto en la salud de la población, y sobre todo hay un efecto hacia el futuro. Habiendo dicho eso, tomo, como siempre lo hago en mi charla, las palabras que el Papa Francisco nos dejó, como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado al nuevo comienzo. ¿Y por qué se habla de nuevo comienzo? Porque los problemas que enfrentamos hoy día no pueden ser solucionados con fórmulas que fueron diseñadas para problemas que hoy día ya no existen y que justamente nos llevaron a los problemas actuales. Necesitamos comenzar de nuevo, no solamente a nivel tecnológico, sino que también en la forma como nos organizamos y cómo actuamos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Increíble charla. ¿Se escucha? Sí, creo que sí. Un poquito Eh, saltado. sí, un poquito saltado, he tenido problemitas con el internet. No sé si alguno por aquí tiene alguna consulta que hacerle al profesor, alguna duda. Ahí Bastián Moraga levantó la mano. Bastián, Hola a todos. Primero que todo, darle un fuerte aplauso al profesor. Me encantó muchísimo su charla. Eh, a mí me surgió una duda que va igual como por fuera de la charla. Eh, ¿Cuál es educar o de círculo de Bastián, uno? te entendí entrecortado, pero creo que tu pregunta iba orientada a cuál es la mejor manera de educar en el círculo donde uno se mueve. ¿Te refieres a eso? Sí, exacto. Ya. No sé si me escuchan bien, pero mira, hay un concepto súper básico en todos los procesos educativos. Se educa con el ejemplo. Es la primera cuestión fundamental. Si tú no eres consistente con lo que tratas de entregar como mensaje, es decir, si no practicas lo que predicas, nadie te va a creer. Entonces, yo creo que ahí hay un primer tema. Es como tú, a través de tu propia conducta, vas mostrando el cómo hacerlo, digamos, y el por qué. Es una cosa importantísima. Fíjate que a nivel de la casa, uno puede decir, mira, si al final de cuentas yo voy a gastar agua y si no la gasto yo, la gasta el vecino. Sí, es un poco, probablemente yo no voy a contribuir mucho si cuando me lavo los dientes, estoy cepillándome, cierro la llave, o más bien coloco agüita en 150 ml en un vaso, cierro la llave y después me enjuago con esa agüita y no la tengo corriendo todo el rato, que es lo que muchas veces uno por absoluta inconsciencia deja la llave corriendo y no te das cuenta cuántos litros por minuto eso genera. El solo hecho de preocuparte de la longitud de una ducha, ok, a algunos nos gusta cantar en la ducha, yo incluso me afeitaba cuando me estaba dejando, cuando me afeitaba en la ducha. Un día mi señora me dijo, ¿sabes tú cuánta agüita estás gastando en esos 4 minutos extra que estás en la ducha afeitándose? Que es súper rico, calentito. Me dijo, tanto. Apágatela, por favor, y afeítate después de que te duche o antes que te duche, ahí con agüita en un vasito, etcétera. Sé consistente. Bueno, ella también es ingeniera química y tiene un doctorado en ciencias ambientales, así que es mi conciencia, es mi pepa grilla, digamos. Pero yo creo que es eso, o sea, es a través de tu propia conducta dentro de tu círculo y de estar siempre planteando el problema y haciendo conciencia. Uno como ciudadano difícilmente va a poder abordar temas mayores de gestión de cuenca, pero la conducta del consumo es donde tú puedes actuar, ¿ya? Teniendo mucho cuidado con eso, teniendo cuidado, por ejemplo, a nivel de las propias prácticas en la casa. Hoy día uno de los problemas que tenemos nosotros es que las plantas de tratamiento de aguas servidas domésticas no dan abasto cuando hay lluvia. Yo no sé por qué, pero si el sistema de captación de agua y lluvia debería ser completamente independiente del sistema de captación de aguas residuales, que así es. En la práctica no.
¿Por qué? Porque de repente alguien hace una extensión en su casa y pesca las aguas lluvias, ¿y a dónde las tira? Al alcantarillado. Entonces, cuando llueve, al río acá le aumenta 3, 4, 5, 6, 10 veces el caudal. Y se darán cuenta ustedes que un sistema de tratamiento que fue diseñado para tener, no sé, 10 horas de tiempo de residencia, se encuentra con un pic de prácticamente 5 veces el caudal, el tiempo de residencia se te reduce, no sé, a 1 hora con suerte. Cero posibilidad de un tratamiento adecuado y vas a tener tú aguas que salen en calidad subestándar al río Biobío. Entonces, cosas de ese tipo que tienen que ver con prácticas personales de uno, tener conciencia de que uno debe, al tomar decisiones, debe considerar consecuencias tanto para la cantidad de recursos hídricos como para la calidad de los recursos hídricos. Y ni hablar de tu tema profesional, obviamente que ahí tú incides directamente, sea cual sea tu especialidad en la ingeniería. Muchas gracias, profesor. Excelente. Felipe, Muchas gracias. Felipe Salazar tiene otra pregunta, tiene la mano levantada. Buenas tardes ya a todos. La pregunta iba por el tema del caudal ecológico, si es que es como una práctica eficiente hoy en día y si es que se cumple, si es que hay proyectos que no cumplan con este caudal ecológico que se lo que deben calcular y en qué afecta esto. El caudal ecológico está relacionado con los caudales históricos de un río esencialmente. Y en ese sentido se fija ese caudal como el mínimo aceptable para mantener el ecosistema que hoy existe. Si tú haces extracciones que van bajo el sistema, ese caudal ecológico se supone que vas a afectar la disponibilidad de agua y por tanto de alguna manera afectas también el ecosistema del río, y al afectar el ecosistema del río estás afectando la capacidad de autodepuración del río, porque todos los ríos tienen una capacidad natural de autodepuración. Los caudales ecológicos en realidad crecientemente se comienzan a establecer utilizando modelación matemática, porque no solamente el caudal es el que te interesa mantener la calidad del agua del río dentro de ciertos estándares, digamos un estándar de calidad secundaria para mantener esas aguas compatibles con los requerimientos de ese ecosistema acuático. Hoy día en Chile tenemos una práctica de establecer los caudales por parte de, me parece que la Dirección General de Agua, que se basa solamente en criterios hidrológicos, no se basa en criterios ecosistémicos reales, o sea, completos. Se hace parte del supuesto de que si esto funcionó bien hasta ahora, hay que mantenerlo. El problema es que bajo condiciones de reducción de caudales, producto del cambio climático, todo esto se transforma en una especie de pesadilla. ¿Cómo tú regulas, en el fondo, la cantidad de agua extraída de un río con tal de que ese río no vea afectada su integridad ecológica? Y eso pasa por meter un poquito más que simplemente consideraciones hidrológicas. Requiere un conocimiento de la biota acuática, requiere un conocimiento de los aportes materiales y energéticos que la naturaleza y el ser humano están haciendo a esa agua, y con modelos de calidad de agua con base hidrológica tú puedes establecer entonces cuáles son los caudales mínimos a los cuales tú puedes apostar en un momento determinado dependiendo de cuáles son los inputs de material y energía. Ahí hay un gran déficit y eso requiere un gran esfuerzo de modernización. Cuando uno ve lo que se hace en países desarrollados como Canadá o en algunos países europeos para establecer los caudales mínimos ecológicos, te das cuenta que hay equipos científicos detrás con monitoreo, con información prácticamente en tiempo real, no solamente las características hídricas, hidrológicas, por decir así, de caudal, etcétera, sino que también temperatura, oxígeno disuelto, actividad fotosintética, etcétera, que determinan cómo es el estado de ese río. No sé si con Andrés. eso respondo a tu pregunta. Sí, profesor. buenas tardes a todos. Mi pregunta es la siguiente, profesor. ¿La utilización del agua de mar mediante la desalinización podría provocar algún tipo de desajuste o problema dentro del sistema marítimo en el largo plazo? Gracias, Andrés, por la pregunta. No, hay mucho malentendido en eso. Se ha hablado siempre de que los impactos que pueden producir el descargar sal en el mar
o agua demasiado cargada a la sal, porque en el fondo lo que está haciendo es concentrando. La respuesta es no. O sea, cuando tú ves la cantidad en un kilómetro cuadrado de mar, ¿cuánto es la cantidad de agua que se evapora? De ahí son miles de metros cúbicos, miles. Y lo que tú vas a sacar de ese ecosistema, tú probablemente vas a extraer, no sé, 1000 metros cúbicos de agua de mar, vas a sacar 100 metros cúbicos de agua potabilizada y vas a devolver al mar 900 metros cúbicos de agua o sea, podrías devolver 100 y capturar 900. Pero desde el punto de vista económico, el esfuerzo energético te va aumentando en la medida que tú tratas de sacar más agua de un input determinado. Entonces, generalmente tú de cada 100 que entran de agua de mar, sacas 10 o 20 litros de agua desalinizada y los otros 80 regresan. Entonces está hablando de un incremento del orden de 1.2 como un factor de concentración. Te fijas en el sentido de que de los 30 gramos por litro de sal, multiplicado por 1.2, pasaste a 36. O ponle 40. No está llegando a condiciones de saturación y además en en un sistema hídrico que eso te lo diluyó de manera instantánea. Entonces, no. Ha habido demasiada chaya en eso, cuando hay gente que no le ha puesto ni siquiera un mínimo cálculo a lo que esto significa, o simplemente no conoce el sistema. Ahora, diferente es, y aquí hay una salvedad, cuando tú extraes agua salobre desde depósitos subterráneos de agua salobre, que puede, el caso del desierto de Atacama, por ejemplo, que tú puedes tener aguas subterráneas que ya están saladas, digamos, producto de infiltraciones y todo, o en las cercanías de la costa. Y ahí tienes que tener cuidado a dónde retornas la corriente de rechazo, que viene con una concentración del orden del 20% o 30% mayor que la entrada. Si tú la retornas al acuífero de donde la sacaste, puede entonces ir incrementando obviamente la concentración en el tiempo. Y ahí tienes que pensar en otras vías de evacuación, retornarla, por ejemplo, al mar, que es donde no pasa absolutamente nada por el gran volumen de dilución que hay. Pero eso básicamente. Muchas gracias, profesor. Al parecer no tenemos más preguntas. Sí. Muchas gracias, profesor, por... ahí hay otra. Macarena tiene una pregunta. Disculpa, quería esperar al resto. Bueno, me sumo, muchas gracias, profesor. Estuvo muy interesante la charla. Creo que el enfoque que tuvo, sobre todo en la parte ética, creo que es muy importante porque en el momento en que estamos ahora, en la acción que tenemos nosotros sobre... Porque uno piensa normalmente que hay muchas pruebas de que uno como individuo tiene mucha influencia de las economías, por así decirlo. Y mi pregunta iba más, no sé, iba más quizás en su opinión, yo pensando en todo el consumo que existe en Chile y sabiendo que Chile depende principalmente en su economía de la explotación de los recursos naturales, donde uno de los principales insumos es el agua para los procesos, existen muchas formas de mejorar las tecnologías, hacer más eficiente el agua, pero mi pregunta va más allá de si eso sería suficiente para una producción sostenible en un futuro de largo plazo, de mantener la misma actividad que nosotros tenemos de explotación en el país. Ahí hay un signo de interrogación gigantesco. Primero, el modelo de desarrollo que tenemos extractivista no es sustentable en el tiempo, más allá de las condiciones ambientales, no es sustentable económicamente. O sea, así de simple, la productividad de factores se va reduciendo prácticamente de manera casi lineal desde hace más de 10 años, y si seguimos así, simplemente no somos capaces de sostener la tasa de crecimiento del país con ese modelo. Eso en primer lugar. Por otro lado, tenemos que entender de que por los próximos 40 años probablemente la economía nacional va a seguir dependiendo del cobre, del molibdeno,
del litio, y del boro, nitratos, etcétera, por la riqueza de nuestro territorio. Y ahí hay que velar por 3 tipos de impacto. El primero es un impacto directamente relacionado con recursos naturales, que es el agua, como primer recurso. El agua es básico para todos los procesos hidrometalúrgicos, para todo lo que es la minería no metálica. Y hay evidentemente un desafío tecnológico importante, cómo tú logras hacer lo mismo con menos agua, con ciclos de recuperación, con reuso, etcétera, que requieren nuevos desarrollos tecnológicos y que requieren también inversiones. Y por tanto, ahí hay un desafío hacia quienes rentan de estos recursos naturales, y ahí tú lo puedes ir haciendo por la vía de políticas públicas que incentiven, digamos, zanahoria y látigo por ambos lados. Hay países donde tú les permites a las empresas que cuando tienen mejoras en reducción de consumo energético o en cambio de materia energética renovable, reducción de consumo de agua, entonces hay reducciones impositivas para permitirle a la empresa recuperar esa inversión brusca que tuvieron que hacer en una suerte de depreciación acelerada. Y eso en Canadá, en Suecia, en Alemania, en todas partes se ha practicado y es exitoso. En Chile todavía no se hace, bueno, porque todavía somos timoratos en la forma como tratamos al sector privado en ese aspecto, pero probablemente los tiempos van cambiando en la medida también que las urgencias van haciéndose diferentes. Hay un tema tecnológico ahí. El segundo impacto tiene que ver sobre la cuestión energética. Nosotros, esas son actividades de alta intensidad energética, sobre todo la minería del cobre, es responsable del 33% del consumo energético del país. Recuerda que el sistema interconectado norte grande que había antes en Chile era solo para la minería, y eso era un 30%, y sigue siendo así. Hoy día es un sistema integrado, pero 33% de nuestra producción eléctrica va para allá. Y hoy día hay una gran presión para reducir la huella de carbono de la electricidad porque el cobre está siendo evaluado desde el punto de vista de su huella de carbono. Hoy día Chile quiere posicionarse con un cobre verde, un cobre que tiene un atributo ambiental importante. Y eso requiere un cambio muy fuerte también de tecnología que nos vaya llevando a un mundo dentro del cual tenemos fotovoltaico, tenemos eólico, etcétera, reemplazando a las termoeléctricas. Dentro de esa misma derivada, quiero tomar el tema del agua. En el norte de Chile no hay agua dulce, superficial. A nadie se le ocurriría extraer, no sé, pues del Loa, los miles de metros cúbicos al año que necesitáis, son casi 250 millones de metros cúbicos que necesita la actividad minera para sobrevivir en el norte de Chile. 250 millones de metros cúbicos. Y no les cae ni 4 milímetros de agua al año. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos agua fósil, que está en el subsuelo, a muchos kilómetros de profundidad. ¿Y eso qué significa? Que con la alta intensidad de explotación vamos deprimiendo la napa subterránea y evitamos que las personas que viven de esa agua en su precaria actividad agrícola, en Toconá o en, qué sé yo, diferentes lugares, simplemente tienen que ir cada vez yéndose más profundo a buscar agua, con lo que los costos económicos, sociales y humanos son enormes. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la minería en este momento en Chile ha recurrido a la desalinización de agua como una fórmula de ir evitando estos problemas porque en el mediano plazo no es sustentable. Y Minera Escondida este año declara que el 100% del agua que usa es desalinizada. Los desarrollos tecnológicos también han permitido que tú puedas usar parte de agua salobre directamente en los procesos de flotación, en la hidrometalúrgica. Eso fueron tecnologías desarrolladas en la misma Universidad de Concepción que hoy día se aplican dentro de la actividad minera en Codelco. Entonces, todos esos avances están permitiendo en un horizonte de aquí más o menos a 2030, en que el porcentaje de agua dulce que utilice la minería, de agua dulce directa, sea prácticamente para casi nada. Todo lo demás lo van logrando a través de la desalinización, por 2 factores. Uno, las tecnologías de desalinización bajaron de precio de una manera brutal. Desde que se metieron los chinos, ¡pum! Las tecnologías de producción fotovoltaica han caído a 1/10 del precio que tenían hace 10 años. Y ahí hay harto sol. Por lo tanto, la energía y la infraestructura requerida para desalinizar está ahí, gratis. Y lo tercero es que hay un valor comercial que ellos le dan a estas medidas de sustentabilidad porque los posiciona mejor en el mercado internacional. Entonces, dentro de todo ese enjuague, yo creo que el sector minero está avanzando fuertemente a que dentro de un periodo no muy largo, 10 años probablemente, hablo de la gran minería,
La pequeña y mediana minería tiene otro problema ahí de sustentabilidad que pasa por otra parte. La minería lo tiene arreglado. El otro sector productivo que la tiene difícil es la agricultura. Y todo lo que es el sector agropecuario y forestal. Porque ahí hay regulaciones desde el punto de vista de gestión integrada de cuenca que los van a afectar directamente. ¿Por qué tú puedes permitir que en una cuenca como la cuenca del Biobío tú tengas prácticamente la mitad de las plantaciones forestales de crecimiento rápido? La diferencia entre un bosque nativo y una plantación forestal de crecimiento rápido es que la tasa de crecimiento del bosque nativo es muy lenta y la tasa de crecimiento tiene una relación directa del consumo de agua por evapotranspiración, porque obviamente va a crecer menos, requiere básicamente nutrientes para mantención. Pero cuando tú tienes un bosque de eucalipto, una plantación de eucalipto, que parten de plantitas de este porte a transformarse en monstruos de varios metros de altura, muchas toneladas por hectárea, eso requirió masivas cantidades de agua extraída desde la tierra para el transporte de nutrientes en evapotranspiración. Entonces, cuando se hídrico la cuenca del Biobío, la mayor extracción de agua es no por evaporación, es por evapotranspiración. Y es muy superior al agua de riego que consumimos. Son miles de metros cúbicos de agua, son más o menos 5.000 metros cúbicos de agua por hectárea. Y tenemos acá en esta región 300.000 hectáreas plantadas con pinos y eucalipto. Entonces, cuando tú metes un sistema de gestión integrada de cuenca, de partida se les limita a esta gente la posibilidad de seguir incrementando la densidad de plantación y van a tener que distribuirla en un territorio mucho más amplio y cambiar sus prácticas. Y esos son temas que van a ir surgiendo. Yo creo que los más afectados por el futuro escenario, más que la minería, fíjate, es el sector que trabaja el segmento de productos biológicos, agricultura, agroforestal. La industria de proceso químico tiene todas las tecnologías de recuperación, reutilización, reuso de agua disponible. Es un tema de inversión. Pero en el otro caso, ya más que inversión, es una reformulación del negocio. Transformar los 2 millones de hectáreas, que están muy concentrados en 2 regiones, a 2 millones de hectáreas que tienen que distribuirse de una manera distinta, no es algo trivial. No es algo trivial. Y probablemente va a reducir la intensidad de la producción de celulosa sin duda de aquí a los próximos 30 años. Ahora, también eso se suma a que la demanda de fibra se va reduciendo en el mundo por el reemplazo de los sistemas digitales. Entonces, también es algo que va acompañado un poco de los cambios que puede haber a nivel del mercado. Yo creo que desde el punto de vista de la limitación del agua, las soluciones están a la mano, necesitan condicionantes legales, institucionales y económicas y tecnológicas. Pero más grave que eso es la pérdida de productividad general que tiene el sector extractivista, que hace que a largo plazo tenga los días contados. Profesor, bueno, muchas gracias por la charla que tuvimos, Gracias. de verdad, y por la disposición a responder todas las preguntas que salieron ahí. Yo sé que quizás más de alguno puede tener alguna otra pregunta, quizás el día de mañana se pueden contactar directamente con un profesor o por medio de nosotros podemos también ir solucionando algunas dudas. Bueno, en base al tiempo, yo creo que ya no vamos a poder responder, disculpa José Jara, no vamos a poder responder más en función del tiempo. Pero eso, muchas gracias también a todos los que participaron. Yo quería hacer un leve acotación también, justo que estamos hablando de la industria de producción y el concepto de cómo se produce en el país. Salió también una charla anterior, el año pasado que tuvimos aquí, sobre cómo el modelo de exportación de agua en Chile ha sido bastante, ha ido también decayendo esta disponibilidad. El cómo exportamos vino, el cómo exportamos fruta, el cómo exportamos la palta, el cómo aquí en Chile producimos mucha materia, mucho alimento y lo exportamos directamente. Entonces, también es importante y súper relevante cómo afecta eso también a la disponibilidad de agua en Chile. Como en otros países también se ven favorecidos también de eso. Así que un pequeño ahí input, profesor, de otros conceptos Sí, que han salido también de esta misma charla. sí.
concepto de agua virtual es muy importante. Agua virtual no se refiere al agua real. Cuando uno exporta vino, está exportando agua. Pero cuando uno importa un producto fabricado en China, está importando el agua que los chinos gastaron para producir ese producto. Y en ese aspecto hay un balance de agua virtual en el país que es deficitario. Nosotros exportamos más agua que la que importamos, por la cantidad de agua en la minería, por la cantidad de agua que se utiliza en la agricultura. La huella hídrica de los productores agrícolas es enorme, enorme. Y la huella hídrica del cobre también es grande, y la huella hídrica de los productos forestales es grande. Entonces, sumamos las huellas hídricas y eso nos da la cantidad de agua que en el fondo el país tuvo que consumir, utilizar de su propio ecosistema para mandar ese producto fuera. Entonces se habla un poco de que se lleva la mochila hídrica y eso es una exportación de agua. No, buen punto, Eduardo. No lo quise tocar aquí nada más que para no meter tanto concepto que los enredé. Oye, respecto a la carretera hídrica que María estaba hablando, que no lo puedo dejar pasar. Hay dulces y agras en eso. Yo no soy contrario al trasvasije de agua de una cuenca a otra, con tal de que eso se haga pensando en balances hídricos reales, en el concepto de una gestión integrada de las cuencas y no simplemente por determinantes económicas, que es como se está abordando hoy día. Yo creo que a futuro vamos a llegar a eso. El país tiene un gran desbalance hídrico, gran parte de sus recursos hídricos están en el extremo sur y gran parte de los grandes déficits están en el centro norte. Entonces, obviamente que aquí un poquito cómo yo logro revertir eso por la vía de un transporte interno, pero eso no puede ser solamente a partir de un análisis económico de cuánto me cuesta la cañería o si con eso reduzco no el caudal mínimo, o sea, llego al caudal mínimo ecológico de la cuenca que tributa. Nosotros hemos tenido malas experiencias en el trasvasije de agua de una cuenca a otra, porque los sistemas de transporte son precarios a través de canales abiertos con enormes pérdidas y sin una gestión integrada de cuenca. Por eso insisto, el punto fundamental en toda la problemática hídrica pasa por una cuestión de institucionalidad, marco normativo que permita hacer una gestión lo más integrada de las cuencas y de todas las cuencas del país, lo cual pasa por una gobernanza distinta a la que tenemos, ¿ya? Y con una capacidad tecnológica de medición que va a requerir inversiones importantes, pero no hay otra solución. Eso lo voy a dejar porque yo tengo que presentar mis asignaturas electivas en ingeniería química ahora. Sí, bueno, repetir el agradecimiento, profesor, de parte de todos nosotros. ¿Sí? Y muchas gracias también por la mención que hacía del trabajo que llevamos haciendo dentro de la fundación, de que de un principio, desde que partimos aquí el año 2018, hemos aportado también al cuidado y la conciencia del agua. Así que vamos a seguir, para los asistentes, vamos a seguir con este ciclo de charlas con la siguiente semana. De hecho, el profesor también está invitado a una futura charla dentro de la siguiente semana. Así que eso, muchas gracias a todos y a los que se quedaron hasta el final. Voy a enviarte un PDF de la presentación por si alguno de los colegas o futuros colegas la quiere. Súper, súper. Ahí sí, ahí nosotros vamos a estar siendo el medio ahí de contacto. Ante cualquier duda y si quieren la presentación. Chao, chao, chao a todos. Muchas gracias por la invitación. Chao. Chao a todos. Chao. Chao.